La religión estaba muy presente en la vida diaria de los romanos, tanto en la esfera pública como en el ámbito privado. La domus era un templo. Sus muros y sus puertas estaban bajo la protección de seres divinos. Cada familia convivía con toda una serie de entidades que había que tener contentas con tal de mantener la Pax Deorum. Hoy, en Roma Eterna, seguimos con la serie dedicada a la religión romana y toca analizar el culto privado. Cerraré las puertas de esta domus que es el podcast para que juntos tú y yo conozcamos a los lares, los manes, los penates y los genios para comprobar una vez más la importancia capital que tenía para los antiguos romanos la religión. Ponte ropa limpia y lávate las manos, que comenzamos. ¿Hay algo más sagrado y protegido por toda la religión que la casa de cada ciudadano? En ella se encuentran los altares, el fuego, los dioses penates. En ella tienen lugar los sacrificios, las prácticas religiosas y las ceremonias. Es un refugio tan sagrado para todos que está prohibido arrancar a nadie de él. He elegido estas palabras de Cicerón, que nos muestran la importancia que tenía para los romanos el ámbito doméstico, la religión doméstica, para comenzar el programa de hoy. Es un programa que sirve como continuación natural al anterior dedicado a la religión, donde vimos un poco el acto religioso, comprobamos que el día a día romano estaba protagonizado casi por sus dioses, no había un solo acto en la vida romana en la que no se hiciera intervenir a los dioses. Esa intervención de los dioses es un afán por mantener las cosas tranquilas con ellos. Es algo que llevaban a rajatabla en público. En privado también, pero no tanto, lo iremos viendo poco a poco a lo largo de este programa. Lo que sí tenemos claro es que para los romanos la religión era como una especie de contrato, era un te doy para que me des, el conocido do ut des. Yo te adoro, te hago los sacrificios, te doy ofrendas, para que tú, divinidad, no me causes desgracias, no me hundas el pecho, pero también para que me ayudes. Porque la familia, como el Estado, también necesita la ayuda de los dioses para seguir adelante, para alcanzar el éxito. Si en el ámbito público tenemos a sacerdotes y pontífices responsables de velar por los ritos, en el ámbito doméstico es el pater familias quien era el responsable de asegurarse la cooperación de los dioses. Había que cumplir con regularidad ciertas ceremonias y el cabeza de familia tenía que asegurarse de que así fuera. Según nos cuentan, pocos romanos se la jugaban y tomaban una decisión importante sobre sus asuntos privados sin haber averiguado antes la voluntad del dios responsable de ese área en concreto. Por ejemplo, si vas a empezar un negocio, consultarás a Mercurio. Pues el hogar funcionaba más o menos igual. El hogar es seguramente el espacio más sagrado que tenemos. En él nos sentimos seguros. Es nuestra guarida, nuestro refugio. Estamos lejos de los peligros del exterior y tiene que mantenerse libre de toda influencia negativa. La casa romana debía estar purificada para que pudiera estar protegida. Los diferentes ritos familiares para mantener a las divinidades del hogar en paz y en armonía con la familia fueron siempre una actividad fundamental en la vida cotidiana, un deber a observar y un derecho que pasaba de padres a hijos como parte de la herencia. En el programa de hoy verás que las divinidades que veneraban las familias romanas fueron múltiples y su significado, atribuciones, origen e incluso representación no siempre están claros. Ya sabes que la antigua Roma a veces es un puzzle bastante complicado y la religión, por supuesto, no iba a ser diferente. Las divinidades, las entidades, se van entremezclando, se intercambian, se confunden a lo largo de los siglos. Porque es otra cosa que tienes que tener clara. Cuando hablamos de religión, cuando te voy a hablar de lares, manes, penates, de todo esto, tienes que tener siempre presente que hay una evolución a lo largo de los siglos. No se mantiene todo igual siempre. Tienes que tomar esto como una pequeña fotografía, pero siempre contando con que hay un estado previo y un estado posterior. Todas estas divinidades, de las que te voy a hablar, recibieron culto en lugares específicamente destinados para ello, en el interior de la casa,
Estos lugares se llaman lararios, lararium en latín. Son capillas domésticas donde se les adoraba a los dioses familiares y desde donde estos mismos dioses velaban por el bienestar de las familias romanas hasta que fueron prohibidos. Si nos ponemos un poco técnicos, podemos definir el culto doméstico como el conjunto de ritos desarrollados en el interior de la casa por la familia y que formaba parte de los sacra privata, que según nos dice Festo, son los hechos para cada persona, cada familia y cada gens, que se diferencian de los sacra publica, que son hechos con dinero público para el pueblo, para los montes, las curias y los templos. Así que estamos en un ámbito estrictamente privado. Y recuerda también, cuando hablamos de familia en Roma, hablamos de el tipo de familia según la óptica romana. Esto es, todas aquellas personas que están bajo la custodia del pater familias, esclavos y libertos incluidos. Cada familia adoraba, aparte de a los dioses más mediáticos, por decirlo de una manera más directa, a otras entidades divinas, otras energías, otros númina, como viste en el programa anterior, que podían ser antropomórficos o no, que controlaban el destino de las familias con las que convenía llevarse bien y que a menudo, como te he dicho antes, se confunden entre ellas. Estoy hablando de lares, manes, penates y genios. En el hogar también se adoraba a Vesta, pero para este programa he decidido dejarla fuera, ya que tengo planes de hacer un programa dedicado a ella, hablando del colegio de las Vestales, de todo, y así hacerlo un poco más redondito, el programa de Vesta. No te me ofendas, Vesta. Un besi, te quiero mucho. Y he dicho principalmente lares, manes, penates, genios, porque si te acuerdas del programa anterior, había un montón de energías, un montón de seres divinos que velaban por todas y cada una de las actividades y momentos de la vida. Es que incluso los diferentes lugares de la casa tenían una divinidad protectora. La puerta, los muros, los caminos, los límites del territorio, por ejemplo, que estaban controlados por Terminus. La estación de tren de Roma, la más grande, se llama Termini. Y como pasa en el culto público, el culto doméstico no tenía un libro revelado en el cual basar sus prácticas. No había un dogma escrito. Era un sistema de creencias y un conjunto de ritos mediante los cuales se establecía la relación contractual entre miembros de la familia y sus dioses, que pasaba de generación en generación. Se transmitía de pater familias en pater familias. No existía tampoco un colegio sacerdotal que regulase el culto privado, aunque el Estado, para evitar que la cosa se fuera de madre, podía velar para que no se desviaran las prácticas privadas y podía imponer pautas y algunas celebraciones, como nos cuenta Ovidio en sus fastos. Entonces, en ausencia de un sacerdote, de un pontífex, el pontífex de la casa era el pater familias, al que podemos llamar sumo sacerdote en pantuflas o Pontifex Maximus de la República Independiente de tu Domus. Y ya sabes que a mí me gusta intentar remontarme a los orígenes de las cosas, intentar escarbar. Y con esto del culto doméstico, básicamente lo que podemos hacer es conjeturar. No hay orígenes claros. Sí que posiblemente surgiera en época muy arcaica. Nos tendríamos que remontar a esa Roma tribal, a esa Roma en la cual la familia era el grupo principal en torno al cual giraban todos los aspectos de la vida, incluida la religión. Y en ese momento no sería descabellado pensar que los miembros de la familia, todavía expuestos a los peligros de la naturaleza, se aferraran a esas creencias, a esas fuerzas divinas, a esos númina, que controlaban y protegían todo lo que les pasaba, las tareas agrícolas, el parto, el crecimiento de los hijos. Y a través de la celebración de diferentes ritos, la familia buscaba la protección de su tierra y de los suyos, como también buscaban la protección de su alimento, de los medios que le proveían de ese alimento y de los lugares que conservaban ese alimento, porque el alimento era la supervivencia de la familia. Y así los dioses, de generación en generación, fueron pasando de padres a hijos. Podemos rastrear en las fuentes clásicas
el origen mitológico de algunos de estos seres. Por ejemplo, Virgilio nos cuenta en la Eneida que Eneas, al escapar de Troya, no solo se llevó a su padre y a su hijo, sino que también se llevó a los dioses de su familia, los penates, a los que rindió culto nada más desembarcar en el Lacio. También los lares tienen relación con Eneas. Hay una inscripción, fechada entre finales del siglo IV y comienzos del III a.C., descubierta en Tor Tiñosa en el año 1958, cerca de la antigua ciudad de Lavinium, que, casualmente, la tradición indica que la fundó el propio Eneas, y en la que, aunque no se puede leer apenas, según la profesora Margarita Guarducci, se leía lo siguiente: Lare Aineia, relacionando los lares con Eneas. Y ya que menciono a los lares, ¿qué te parece si empezamos el repaso a estas divinidades hablando de ellos? Los lares tienen el privilegio, tienen la medallita de estar en el selecto grupo de divinidades más antiguas del panteón romano. Tienen una doble dimensión, tanto pública como privada. Los lares en origen eran un conjunto de númina, de fuerzas, que podían ser incluso maléficas, que protegían o velaban por un determinado lugar. Ovidio, en sus fastos, nos cuenta el relato mitológico del nacimiento de los lares, y yo, por supuesto, te lo voy a contar. Es una historia bastante horrible, formaría parte de un conjunto de relatos que yo titularía Horribles historias de la mitología. Ya verás. Nos trasladamos a tiempos remotos, tiempos fantásticos. Júpiter cayó enamorado perdidamente de una ninfa llamada Iuturna, hermana de Turno, rey de los Rútulos, un pueblo itálico con el que Eneas se las tuvo que ver violentamente a su llegada a Italia. Si te acuerdas del primer programa, menciono a esta gente. Iuturna no quería nada con Júpiter. Iuturna huía de Júpiter, se ocultaba en la selva, saltaba por el agua, escapaba. Júpiter, déjame, suéltame del brazo. Júpiter se cansó de perseguir a esta ninfa y lo que hizo fue reunir a las demás ninfas de todo el Lacio y les dijo: a ver, una cosita os digo. Vuestra hermana está evitando acostarse con el dios supremo, cosa que le sería muy provechosa. Ocupaos de esto, pues si mi placer ha de ser grande, grande será el beneficio de vuestra hermana. Cuando eche a huir, poneos delante de ella al borde de la orilla para que no se meta en el río. Básicamente, Júpiter les estaba pidiendo a las ninfas que bloquearan el paso para poder violar a Iuturna. Todas las ninfas del Tíber asintieron, pero entre ellas había una llamada Lara, que Ovidio nos cuenta que en antiguo, más antiguo que Ovidio, era Lala, que posiblemente derive de la palabra griega lalein, que significa hablar, que no estaba muy dispuesta a consentir esta violación, y lo que hizo fue avisar a Iuturna, diciéndole que se alejara de las orillas y contándole el plan de Júpiter. Después de eso, fue a ver a Juno y le contó que su marido estaba enamorado de Iuturna. Júpiter, al enterarse, montó en cólera. Se enfadó muchísimo. Júpiter no tolera los chivatos, y lo que hizo fue arrancarle la lengua a Lara. Llamó a Mercurio y le dijo: coge a esta y llévatela donde los manes. Ese es el lugar apropiado para los silenciosos. Será ninfa, sí, pero será ninfa de la laguna soterrada. Lara, con la lengua arrancada, condenada a vivir entre las almas de los muertos, pensaba que ahí acababa su destino, pero en un cruel giro de los acontecimientos, a Mercurio le gustó Lara, y la tragedia volvió a caer sobre ella. Mercurio la violó y quedó embarazada de gemelos. Parió a los Lares, que guardan y vigilan siempre las encrucijadas de Roma. Y digo que la violó porque Ovidio dice textualmente que Mercurio se aprestaba a la violencia, y ella suplicaba con el rostro, sustituyendo las palabras, esforzándose por hablar con su boca muda.
No pudo articular palabra, no se pudo defender. Después de este terrible relato, la mitología es bastante dura a veces, determinar el origen real del culto es muy complicado. A este terrible origen mitológico por parte de Ovidio hay que añadir otras teorías. Por ejemplo, hay quien dice que su origen puede que se encuentre en los cultos etruscos a dioses familiares, hay otros que dicen que están vinculados a los antepasados, y otros que dicen que eran dioses de los lugares, relacionados con la propiedad agrícola y con la naturaleza. Es un cóctel que hay de cosas revueltas que a veces puede ser un poco complicado, porque además, lares había de varios tipos. Estaban, por ejemplo, los lares compitales, que son los lares de las encrucijadas, de los campos o de la ciudad. Había dos, y por eso en cada encrucijada de Roma se levantaba una capilla en su honor. Luego estaban los lares praestites, que eran protectores, que eran dos también. Vigilaban las murallas de la ciudad. Se les representaba armados con una lanza, vestidos con piel de cabra y acompañados de un perro, el animal guardián por excelencia desde tiempos inmemoriales. Tenían su sede en un viejo altar en lo alto de la vía sacra. Luego estaban los lares viales, que eran protectores de los viajes por tierra. Los lares permarini, protectores de los viajes por mar, permari. También tenemos a los lares rurales, lares urbanos y los lares familiares, que en origen eran uno y después fueron dos, y que son los que nos interesan hoy. La representación de los lares familiares suele ser la de un joven de cabello rizado, un chavalín, a veces con una corona vegetal en la cabeza, vestido con una túnica corta y con sandalias o botas. Se le suele representar con una pátera, un platito, en la mano derecha y una cornucopia que sostiene con el brazo izquierdo. Y la postura suele ser bailando, parece que esté danzando o saltando. Si buscas lar familiaris en Google ya verás, te saldrá una figura que parece saltando, bailando. ¿Qué está usted haciendo? No lo sé. Y hablando de lares y estas cosas, me voy a tirar al monte. Ya sabes que a mí a veces me gusta irme por las ramas, relacionar cosas que quizá no tengan nada que ver o quizás sí nos puedan ayudar a entender cada uno de los temas. Y es que con esto de los lares, durante la grabación, no deja de pasar por mi cabeza un nombre. El nombre de una mujer. Una mujer que junto a su marido crió a los gemelos más famosos de Roma, a Rómulo y Remo. Se llamaba Acca Larentia. A ver si el nombre de Larentia va a tener algo que ver con los lares y podemos tener otra pieza más que nos ayude en este rompecabezas de las divinidades domésticas. Vamos a refrescar un poco la memoria, vamos a repasar la leyenda de Rómulo y Remo, nacidos, según Varrón, el 24 de marzo del año 771, hijos de Marte y de la vestal Rea Silvia. Por cierto, lo de Varrón es muy loco, porque llega incluso a datar la fecha de la concepción de los gemelos. Según Varrón, Rómulo y Remo fueron concebidos el 24 de junio del año 772 a.C. Muy loco, Varrón, muy loco, sal a la calle que te dé el aire, por favor. Estos gemelos nacieron en un momento complicado. Su tío abuelo Amulio, que tenía miedo de que le fueran a quitar el trono, típica historia mitológica, típica trama, lo que hace es ordenar su asesinato. Estos chavales, matarile. Pero la persona que tenía que llevar a cabo el trabajo no pudo hacerlo y en lugar de matarlos, los abandonó en el Tíber, en una cestita. Que dices, hombre, no sé qué es peor, si matarlos o que se mueran de hambre. Bueno, la suerte hizo que la corriente arrastrara la cesta que llevaba a los bebés hasta un pantano llamado Huelabrum, en un lugar entre las colinas Palatina y Capitolina llamado Kermalus. Allí, según la tradición, fueron cuidados y alimentados por la loba Luperca y un pájaro carpintero, animales considerados sagrados de Marte. Poco después los encontró el pastor Faustulo, que era porquerizo del rey Amulio, y decidió llevárselos a casa y criarlos en secreto junto a su esposa, Acca Larentia. Años después, por cosas de la vida, les fue revelada su auténtica identidad, le dieron tremendo hachazo a Amulio,
Liberaron a su abuelo Númitor, que fue puesto en el trono, y lo demás ya lo sabemos. Buitrada padre, fundación de Roma, Rómulo dándole pasaporte a Remo por pasarse de listo, y casi 2800 años después de su nacimiento, aquí está el friki del podcast contándote estas historias. El personaje interesante aquí es Acca Larentia. No sabemos mucho de ella e incluso se confunden diferentes leyendas sobre su figura, pero algunos autores nos han dejado como unas miguitas de pan que quizá nos permitan seguir el rastro y aclarar un poco la leyenda de Luperca. Sí, has oído bien. Por ejemplo, Plutarco, en su Vida de Rómulo, dice lo siguiente: los latinos llamaban lobas a las mujeres que eran malas de sus cuerpos, y tal parece que era la mujer de Faustulo, que crió a estos dos infantes, llamada Acca Larentia. Que eran malas de sus cuerpos. ¿Qué dices tú, Plutarco? ¿Por qué hablas raro? Por suerte tenemos a otro autor llamado Aulo Gelio, que escribió Las Noches Áticas en tiempos del emperador Marco Aurelio, y este es más directo y nos lo dice sin tapujos. Dice: Acca Larentia ofrecía públicamente su cuerpo y había ganado abundante dinero con ese menester. Entonces, según estos autores, la loba que amamantó a Rómulo y Remo no era una loba cuadrúpeda, era una loba de profesión, una prostituta. ¿Y qué tiene que ver esto con los lares, Iván? Que te nos vas, que te perdemos, que te pierdes. Pues verás, ahora es cuando remato el tema. En latín el nombre de Acca no significa nada, pero en sánscrito, una lengua indoeuropea muy antigua, significa madre. Acca Larentia acabó fusionada con la divinidad sabina Larenta, relacionada con el inframundo y el más allá, y acabó convertida en una especie de diosa madre, una mater larum, la madre de los lares originales, Rómulo y Remo, la madre de los lares de Roma. Cada 23 de diciembre se celebraba en Roma la Larentalia, una fiesta dedicada a Acca Larentia, y en la que los sacrificios eran celebrados por el Flamen Quirinalis, el sacerdote de Quirino de Rómulo. Esta fiesta tenía lugar en el Velabrum, donde supuestamente estaba enterrada esta señora, y que casualmente fue el lugar en el que la loba encontró a Rómulo y Remo. Cuando visites Roma, podrás hacerte una idea de dónde podía estar este lugar, porque se cree que está entre la Isola Tiberina y la iglesia ortodoxa de San Teodoro Palatino. Ya sabes que a mí me encanta, si puedo, situar las cosas de las que hablo en el mapa de Roma para que podamos hacer la historia más tangible, que se pueda vivir, que puedas estar allí y decir, mira, aquí se cree que pasó esto. Pues estos lares acabaron singularizándose con los lares familiares. Esos lares del más allá se incorporaron a la vida familiar con el objetivo de proteger la vida de esa familia, sobre todo en los momentos más significativos que se podían vivir: nacimientos, bodas, defunciones, y por eso se suelen confundir con otras entidades de las que también hablaré, con los manes. Es posible que si lees al respecto, lares y manes estén fusionados. El fuego también tenía una importancia capital en el culto a los lares. Y aquí te tengo que recordar uno de los momentos más celebrados y a la vez polémicos del podcast. ¿Te acuerdas de la fuegopolla? Cuando a la esclava de Tanaquil se le apareció un falo en el fuego del hogar, que fue interpretado como señal de que tenía que acostarse con el dios, y de esa unión salió Servio Tulio. Pues ese fuego, que se transformó en falo, es el lar familiaris. Era el protector de la familia y, por lo que parece ser, fecundador de vez en cuando. Los lares eran honrados por parte de la familia a diario, pero especialmente en las calendas, las nonas, los idus y en los grandes acontecimientos, como te he dicho antes, bodas, nacimientos, defunciones, aniversarios, y una vez al mes como mínimo se quemaba incienso y se hacía una libación de vino, derramar un poco de vino, en su honor. Y para rendir culto a estas divinidades del hogar, cada casa tenía su propia capillita, su propio lararium, larario en castellano,
un santuario donde se le hacían ofrendas y donde estaban representados. Aquí ya, como siempre, el tipo de larario sería en función de la capacidad económica de la familia. Si buscas en Google lararium, te encontrarás auténticas maravillas. La mayoría de los que verás son de Pompeya y una locura. Como una representación de un mini templo con sus columnas, con su pórtico, en el cual dentro están las figuritas, o pintadas incluso, se les hacían ofrendas, por ejemplo, se les podía ofrecer vino, incienso, coronas de espigas, tarros de miel, tartas de harina. A los dioses familiares se les consagraba la mesa, el salero y la vajilla. Y ahora que hablamos del larario, tengo que contarte que esta palabra es muy tardía. Aunque actualmente, por consenso, ya sabes, la historia antigua es consenso, consenso y consenso, se tiene como estándar la palabra larario para designar el altar en el que se rendía culto a los dioses del hogar, realmente la primera referencia que tenemos procede de una inscripción hallada en Benevento, en Italia, que está datada entre el 235 y el 238 después de Cristo, muy tardía. Y en la literatura, por ejemplo, la primera vez que leemos lararium es en la Historia Augusta, para referirse a las capillas domésticas de los emperadores Marco Aurelio, Alejandro Severo y Tácito. Es un dato curioso, pero oye, te puede salvar una conversación. Decir, oye, ¿sabías que larario es una palabra muy tardía? Y te regalas, te regalas. Otro dato con el que te puedes regalar también es que normalmente cuando lees sobre estos temas te cuentan que el lararium estaba situado en un rincón del atrio, en la estancia principal de la domus, cerca de la puerta de entrada. Pero lo que es cierto es que las evidencias arqueológicas, principalmente Pompeya, que es el Disneyland arqueológico de los romanos, estas evidencias nos muestran que los espacios de culto doméstico podían estar en cualquier sitio de la casa. En el atrio, en la cocina, peristilos, en las zonas de paso, en jardines. Es más, se han encontrado más lararios en cocinas que en atrios. Y las casas podían tener más de un larario, por supuesto. ¿Quién me dice a mí que no? El culto a la fuerza fue cambiando a lo largo de los siglos. Ya sabes, es imposible que algo se mantenga igual durante cientos de años. La evolución es una constante. Se fueron incorporando dioses, por ejemplo, se ha encontrado un larario bajo la iglesia de San Martino ai Monti en Roma, del siglo IV después de Cristo, en el que había una imagen de Isis de 1 metro de altura. Imagina lo que cambia y lo que evoluciona el culto. Estos lares acabaron dando nombre a la casa en su conjunto. Por ejemplo, en catalán, al hogar se le llama llar, y a la chimenea se le llama llar de foc. En castellano, lar es el hogar, el sitio de la lumbre, donde está el fuego, y también puede designar la casa, el hogar como casa, el hogar como la lumbre donde se cocina y como la casa. Y de ahí, de hogar como lumbre, viene la palabra hoguera. Además, en castellano, también hemos heredado lar como lugar. Por ejemplo, cuando alguien dice ¿qué te trae por estos lares? Está usando lares como lugar. Así que acordándote de esto, de que lar es la lumbre, lar es el hogar y lar también es el lugar, puedes hacerte una idea de qué pueden ser los lares. Los miembros de la familia acostumbraban a rezar a los lares todos los días para que les ayudasen, y en estas plegarias diarias el fuego era parte vital en el culto. Los lares, como es el lar, fuego penil, viven y se manifiestan en el fuego sagrado. Ese fuego es el testimonio de la vida en familia, en torno al cual se reúnen todos para compartir los acontecimientos más importantes. ¿Qué utensilios necesitaríamos para rendir culto a los lares? Pues prepara la lista de la compra, porque vamos a prepararlo todo, ya que al final del programa vamos a recrear una oración, una plegaria, para darle gracias a los dioses del hogar del podcast. Lo primero de todo, necesitaríamos un plato, una pátera, para llevar la ofrenda al fuego sagrado. Este plato debía ser de material noble, normalmente de plata o de oro, también aquí en función del bolsillo. También nos hará falta un salero y también un tribulum.
que podríamos traducirlo como perfumero, donde se conservaba el incienso para perfumar el larario. Otra cosa que también necesitaremos será una copa para la libación, para derramar un poco de vino, llamada praefiriculum. Y por último, algo que nos sirva como aspersorio, un ramito de olivo, por ejemplo. Cada familia tenía sus ceremonias propias, sus fiestas, sus cosas, sus fórmulas para orar. Y eran recurrentes. Por ejemplo, se bendecía la mesa antes de comer, se pedía salud para los hijos, estabilidad económica, se les daban las gracias. Cicerón nos dice en su obra De Legibus lo siguiente: conservar los ritos de la familia y de los antepasados significa conservar una religión que casi nos fue transmitida por los dioses mismos, puesto que los tiempos antiguos estaban más cerca de los dioses, para que veas lo importante que era el culto familiar. Y siguiendo con este culto familiar, pasamos de los lares a los manes. Unas entidades que, como te he dicho antes, se suelen confundir con los lares. Los manes son principalmente las almas de los muertos. Es muy complicado determinar su verdadera naturaleza. Se consideran también espíritus de los antepasados, protectores de la familia. Hay autores que dicen que manes y lares son los mismos. Ya sabes, esto es un lío tremendo. Había una divinidad sabina llamada Mania, cuyo nombre significa la buena, en modo irónico, claro. Era considerada la madre o abuela de los manes o la madre de los lares, según donde consultes. La Mania también era un fantasma con que se atemorizaba a los niños, como si fuera el hombre del saco o el coco. Se cree que durante el reinado de los Tarquinios a esta Mania se le ofrecían sacrificios humanos, concretamente niños, y algo debió quedar, porque durante las compitales el pater familias ofrecía a la diosa Mania muñecas de lana, llamadas Maniae, en sustitución de las vidas de los habitantes de la casa. Cuando alguien moría, se incorporaba automáticamente a los manes y siempre velaban por el bienestar de su familia. Eran objeto de culto y se les hacían sencillas ofrendas de vino, miel, leche y flores, esencialmente rosas y violetas. Se cree que en un principio a estos manes también se les ofrecían sacrificios humanos, hasta que este sacrificio fue sustituido por los combates de gladiadores. No olvidemos que el origen de estos combates era para honrar a un fallecido. Y ahora que hablamos de gladiadores, decirte que en el Descampado hicimos Sergio y yo un par de programas dedicados a estos luchadores, al origen, a qué tipos había, un poquito a los espectáculos. Un programa dedicado a la historia y otro en el que hacemos una recreación de un día en el Coliseo. 5 estrellas. En iVoox lo encontrarás. No te lo pierdas. Si te olvidabas de rendir tributo a los manes, estos se podían enfadar y te podían provocar pesadillas, enfermedades o peligrosas manías. Ahí quizá hay una relación con la mania. Ovidio cuenta que una noche los manes salieron de sus tumbas y llenaron la noche con sus lamentos. Imagínate la escena, todos ahí armando escándalo, en plena noche. Señor, ¿qué hace usted ahí gritando? Y nos cuenta también que no descansaron hasta que se les rindió el debido tributo. En su honor se celebraban, del 13 al 21 de febrero, las fiestas llamadas parentales. Durante esta fiesta, durante la parentalia, en las casas se hacían sencillas ofrendas a las almas de los antepasados. Se suspendían los matrimonios, los templos permanecían cerrados y los altares apagados. Se cree que Eneas fue quien instituyó la parentalia. Puedes encontrarte en las inscripciones funerarias las siglas DMS, que significan Dis Manibus Sacrum, consagrado a los manes. Una vez repasados lares y manes, tenemos a los penates. Los penates eran divinidades que parecían ser encargadas de cuidar la despensa y los comestibles de la casa, y estaban muy asociadas al fuego del hogar. Según nos cuentan, eran responsables de que la familia tuviera suficiente comida como para alimentarse. Cuando te levantas a las 4 de la madrugada y saqueas el armario de las galletas, los penates te están mirando y saben lo que has hecho. Carecían de género,
de número e incluso de nombre propio, ya que algunos creen que penates deriva de penus, que significa despensa. Así serían los di penates, los dioses de la despensa, los que protegían los víveres. Otros creen que su nombre deriva del adjetivo penetrale, haciendo referencia a la parte más apartada e íntima de la vivienda, que es donde habitarían estos seres. Otros dicen que tanto los de Penus como los de Penetrale son distintas divinidades. Así que más o menos, en este caos, más o menos podemos decir que se podían encargar tanto de proteger los víveres como a la familia, aunque su vínculo con la despensa pudo verse reducido cuando la familia, por la propia evolución de la sociedad, dejó de depender únicamente de los alimentos almacenados en ella. Son divinidades también cuyo origen lo podemos encontrar en los primitivos tiempos de Roma, en esos tiempos de supervivencia. En diversas fuentes son llamados también paternos o patri, en referencia a que los penates se transmitían por herencia, como dioses de la familia, de padres a hijos. No tenían forma, en un origen eran energías, y poco a poco fueron cambiando, aunque sin adoptar una iconografía concreta. Todos los dioses del panteón romano eran susceptibles de aparecer en las capillas domésticas como penates, o incluso podían adoptarse a personajes considerados por el paterfamilias como modelos a seguir como penates. Ese paterfamilias ahí poniendo a CR7 como penate de la familia. Ahí, en posición así como de ¡sí! Dile algo al paterfamilias. Se les invocaba para proteger a la familia en general, pero se les recordaba especialmente a la hora de la comida. Antes de cada comida, cuando estaban ya todos reunidos en torno a la mesa, el paterfamilias ponía un poco de comida en la pátera, en esa pátera que te he dicho antes que tenías que comprar para luego hacer la ofrenda, ponía algo del alimento que se iba a consumir y lo echaba al fuego en ofrenda a los penates. Una vez hecha esta ofrenda es cuando comían. A los penates les estaban consagradas la mesa, el salero y la cazuela de barro. Y entre las ofrendas más comunes, la sal, la harina o bien pequeños restos de la comida que al echarlas al fuego, si crepitaba el fuego al echarles la comida, era señal de buen augurio. Cada ciudad tenía sus propios penates, no era un fenómeno solamente del hogar. Los penates de Roma, por ejemplo, eran venerados en un templo al pie de la colina Velia, en donde se les representaba como dos jóvenes sentados, armados con lanzas. Nos cuentan también que los cónsules, cuando empezaban a ejercer su año en el cargo, acudían a celebrar un sacrificio a la ciudad de Lavinio, fundada por Eneas, donde estaban los penates que éste había traído de Troya, cuyos símbolos se guardaban en la penus, en la despensa de Vesta. Estos dioses estaban identificados también con Rómulo y Remo, y más tarde se les identificó con Castor y Pollux. Ahora que ya conoces qué son más o menos los lares, los manes y los penates, que eres consciente de que se juntan todos, se mezclan todos, no hay consenso absoluto en lo que eran a veces, no has perdido la cabeza y sigues aquí, te quiero introducir una cuarta energía, un cuarto ser, llámalo cosa, llámalo como quieras, que también estaba presente en la vida de los romanos y que, con sus cambios, por supuesto, ha sobrevivido a lo largo del tiempo hasta el día de hoy. Es el genio, el genius. El genio es una de las figuras más interesantes y a la vez más complejas de definir. Se le ha definido como la personalidad que se forma desde el nacimiento, como un doble de uno mismo, con nuestros propios gustos, nuestro propio carácter, un yo diferente, otro yo nuestro, separado de nuestro cuerpo y que nos protege. El genius era también considerado el principio generador, la esencia, la fuerza vital de todo ser, de todo lugar, de toda cosa. El origen del genius se encuentra en los albores de Roma. Estaba muy ligado a la perpetuación de la estirpe familiar y a la continuidad del nombre de la familia. De ahí quizás su nombre, gens, genius. Según la concepción romana, el nombre de la familia se perpetuaba únicamente por vía patrilineal, por vía paterna, porque se consideraba que la esencia
de ese nombre, la esencia familiar, se encontraba en el genius del pater familias, que transmitía su herencia por vía seminal. Se perpetuaba en el hijo tras la muerte del padre, y así sucesivamente. Era también un espíritu protector de cada hombre. Las mujeres, en lugar de un genius, tenían un ayuno. Era exactamente lo mismo, pero en lugar de un genius, tenían un ayuno, un ajuno. Es una figura que tiene mucha semejanza con los ángeles de las religiones de Oriente Medio. Es más, los ángeles guardianes del cristianismo, tu ángel guardián, son casi los genios romanos, salvando obviamente las distancias. Se les identificaba con todo acto bueno, con todo acto agradable. En Grecia, por ejemplo, los espíritus benéficos para el hombre se llamaban ágazos daimon, en latín daemon y en castellano demonio. Eran espíritus buenos, pero con el cristianismo se acabaron transformando en espíritus malignos, en demonios. Actualmente, si alguien te dice que eres un demonio, es que eres muy malo. Pero originalmente los daimon, de daimon daimonos, eran espíritus buenos. Se creía que el genio nacía y moría con el individuo, sin dejar de acompañarle en ningún momento de su vida. Presidía las bodas y tanto el lecho conyugal como la unión sexual estaban bajo su protección. El lectus genialis era su terreno. Y a lo que te estás preguntando, sí. El genius y el ayuno te están mirando mientras practicas la caída de Roma en la intimidad. El genius también determinaba el carácter del recién nacido y era el protector de su destino. Quizá de ahí viene la expresión de tener mal genio. Puede ser. Su fiesta principal era el día del cumpleaños de la persona. Como nacía contigo, cumplía años el mismo día que tú. Se le ofrecían flores, incienso, vino, pasteles también, y estaba en el larario, con los lares y los penates. Estaban ahí todos, todo el larario lleno de figuritas. Como dice Tíbulo en sus elegías, digamos palabras favorables, el cumpleaños llega a los altares. Cualquiera que esté presente, hombre o mujer, calle su lengua. Que se quemen los píos inciensos en los hogares, que se quemen los perfumes que el exquisito árabe envía desde su opulenta tierra. Que el genio en persona asista para ver sus ofrendas, que sus sienes destilen nardo puro y esté saciado con la ofrenda y ebrio de vino, y te conceda a ti, cornuto, cualquier cosa que le pidas. Voy a obviar el nombre de Cornuto, pero me parece un nombre maravilloso y a la vez súper faltón, que te llamen Cornuto. Era costumbre, a la hora de orar o de jurar por el genius, tocarse la frente, porque era la zona del cuerpo humano que le estaba consagrada. Y me estoy tocando la frente mientras te digo esto como si me estuvieras viendo. Estoy tarao ya, estoy tarao. Iconográficamente se le solía representar como un hombre maduro, vestido con toga pretexta, con la cabeza cubierta, y podía llevar una cornucopia en la mano izquierda y una pátera en la mano derecha. Era la típica representación del pater familias. El genio se podía representar como un pater familias normal, aunque sí que en ocasiones se les podía representar en forma de serpiente. Hay lararios en los que aparecen serpientes, a veces una, a veces dos. Si te fijas, a veces aparece una muy punky, con cresta y con barbita, que pueden ser la de barbita, el genius, y la otra, la ayuno. Hay quien dice que las serpientes no representan al genius personal, sino que representan al genius del lugar. Ya sabes tú que no se pone nadie de acuerdo. Al ayuno se le representaba como una mujer madura, vestida con túnica larga y con la cabeza cubierta en actitud piadosa. Hay autores incluso que afirman que cada hombre tenía dos genios, uno bueno y uno malo, como la típica escena de película en la que el protagonista va a tomar una decisión y se le aparece en el hombro derecho un ángel y en el izquierdo un demonio y le dicen, haz esto, no hagas esto, mátalos a todos, no mates a todos, que son buena gente. Pues algo así. Otra cosa que tenemos que tener clara es que todo tenía genios, todo. Los colegios, las familias, las ciudades, las provincias, el Estado, las puertas, las casas, las termas, los mercados, las tabernas, todo. Incluso los dioses tenían genios. Es una locura. En las casas, el genio principal, el genio predominante, era el del pater familias. Había como una especie de jerarquía entre genios. El genio de Roma
tenía un escudo en el Capitolio, y el genio público del pueblo romano tenía un templo en el foro. Imagínate la cantidad de genios que debía haber. Pero el más influyente, por supuesto, fue el Genius Augusti. Augusto asoció su genio al culto de los lares compitales y a partir de ahí, el genio del emperador sería objeto de especial veneración por parte de los ciudadanos. Y te dejaré esa idea ahí para, más adelante, cuando lleguemos al imperio, hablar del culto imperial, del culto al emperador, que va a ser muy importante en un futuro, pero de momento, nuestra trama todavía le queda mucho para hablar del imperio. En el culto del Genius del Paterfamilias participaban todos los miembros de la familia, lo cual era un acto de reafirmación del poder del Pater y del Dominus, ya que, recuerda que, como te he dicho antes, la familia también incluía a los esclavos y a los libertos. En las fiestas de los muertos de las que te he hablado antes, en la Parentalia y en la Larentalia, también se veneraba a los genios de los antepasados. Una locura, un montón de genios, un montón de divinidades. Esta religión doméstica siguió existiendo durante mucho tiempo e incluso convivió con el cristianismo y otras religiones. En este culto privado acabaron formando parte emperadores, dioses a cascoporro, Apolo, Mercurio, Baco, Venus, Hércules, Vesta, Fortuna, Isis. Todo ahí, todo. La religión romana era como una esponja que absorbía todo. Según Herodiano, el emperador Heliogábalo tenía en su larario personal los retratos de Jesucristo, de Apolonio de Tiana y de Orfeo. Vaya barrecha, Heliogábalo, vaya barrecha. La fiesta acabó cuando en el siglo V el Codex Theodosianus prohibió expresamente sacrificar víctimas inocentes o hacer ritos, cualquier cosa, a imágenes sin sentido, entre comillas, y ofrecer vino a los genios, encender fuegos en su honor. Prohibió todo lo que es el culto privado a las divinidades del hogar. Y aprovechando que estamos lejos de la influencia de Teodosio, no nos puede hacer nada. Menudo azote Teodosio, tanto del culto doméstico, del paganismo, como de diferentes cristianismos que se alejaban de lo oficial. Llegaremos a ello. Es un personaje muy interesante y toda la formación del cristianismo tendrá mucho protagonismo en Roma Eterna cuando lleguemos a ello, porque el cristianismo es fundamental para el Imperio Romano. Pues aprovechando que no está y que no nos puede hacer nada, he preparado una pequeña plegaria para agradecer a los dioses habernos dado una grabación propicia, una grabación satisfactoria, sencilla y sin ningún tipo de contratiempo. Como ellos han cumplido con su parte, nosotros debemos cumplir con la nuestra. Es una oración cuya estructura es fruto de grupos de recreación, no es una oración como tal canónica sacada de alguna fuente, porque no tenemos ningún manual de culto doméstico romano. Pero quiero que te quedes con lo más importante. Lo más importante que es presentarse ante los dioses con respeto, con pietas, mantener la salubritas, la limpieza y hacer honor a la veritas, esto es, presentarse de manera sincera ante los dioses. Y ahora lo que voy a necesitar por encima de todo es silencio, que se detenga la música ahora mismo. Excelente, porque para presentarnos ante los dioses necesitamos presentarnos ante ellos en silencio y con respeto, ejerciendo la pietas. Y para ejercer la pietas, lo primero de todo es la vestimenta. Como puedes ver, durante todo el programa he estado vestido con esta toga pretexta que es la de los domingos, que es súper bonita. Mírala, qué pliegues tiene, es hermosa. Pues para presentarse ante los dioses hay que presentarse limpio, perfumado y con ropa limpia, ropa aseada, ropa buena. Lo que sería hoy en día vestirse de domingo. Es una práctica que se mantiene en el cristianismo. Cuando la gente va a misa, va súper bien vestida, va mudada, porque hay que presentarse con respeto ante la divinidad. Una vez cumplimos el requisito de la vestimenta, nos vamos a acercar en silencio y mientras tanto me voy a cubrir la cabeza. Voy a hacer lo que se conoce como capite velato, porque para presentarse ante los dioses hay que presentarse con la cabeza cubierta en señal de respeto. Y ya estamos ante el larario del podcast de Roma Eterna. En la parte inferior tiene pintadas dos serpientes, una con barbita y cresta, es un poco punky, y en la parte superior está
una construcción, un templete, con sus columnas, un espacio para las ofrendas, y dentro de ese templete están representadas las figuritas de los dioses del podcast. Tenemos un Darth Vader, tenemos un Super Mario, tenemos una figurita pequeñita también representando a Sergio Mena, el del descampado, como divinidad del podcasting, y vamos a presentarles nuestros respetos, vamos a agradecerles la grabación, empezando con la ablutio. Vamos a hacer la ablución, me voy a lavar las manos, porque hay que mantenerlas salubritas antes que nada, y se podía hacer esta ablución, este lavado de manos, mientras se pronunciaban las siguientes palabras. Aec aqua a corpore impuritates, velut plumbo ad aurum mutando eluat. Que esta agua expulse todas las impurezas de mi ser, como del plomo al oro. Las manos recién lavadas me las voy a llevar a la cabeza y voy a decir, purga mentem, purifica mi mente. Me las voy a llevar al cuerpo y voy a decir, purga corpus, purifica mi cuerpo. Y finalmente me las voy a llevar al pecho y voy a decir, purifica animum, purifica mi corazón. Y para acabar diré, ita est. Así es, aunque a mí me gusta traducirlo como así sea. Esto nos ha predispuesto para comunicarnos con los dioses. Hemos honrado la pietas, hemos honrado la salubritas y hemos honrado la veritas. Ahora pondré los codos pegados a mi cuerpo, las manos extendidas con las palmas hacia arriba, en posición que se conoce como mano supina, y me preparo para la adoratio, que es la adoración propiamente dicha, pero no es adoración en sentido de humillación. Los romanos adoraban, pero no se humillaban ante sus dioses. Me llevo la mano a la boca, en señal de beso, para lanzar un beso a la divinidad, y encenderé el fuego del hogar con una lucerna. Este fuego lo que hará será abrir un canal de comunicación entre la divinidad y nosotros. Y en este momento sí que empieza la petición o la acción de gracias a los diferentes dioses. Empezaremos con Vesta, con la madre Vesta, le ofreceremos incienso y le daremos gracias por la grabación. Si fuera, por ejemplo, una plegaria matutina, podríamos también pedirle a Jano, al padre Jano, Dios de los buenos comienzos, que nos propicie un día satisfactorio, que nos dé un día con salud, que a los nuestros les vaya bien, cosas positivas. Tras cada adoratio tenemos que volver a la mano supina, el beso, y así, una y otra vez, con todas y cada una de las divinidades del hogar, hasta que llegamos al Genius. En este caso, como estoy yo le daré gracias al Genius por guiarme, por permitirme tener esta grabación tan propicia, le haré su ofrenda, me llevaré un poquito de aceite a la frente con el dedo, y si no estuviera el Pater Familias, en lugar de invocar al Genius, darle gracias al Genius o pedirle algo, si fuera la madre, se invocaría a la Juno, a la Juno. Una vez hechas las plegarias, las gracias, lo que sea a cada una de las divinidades, llega el momento del final, de despedirnos, pero antes de despedirnos, recuerda que lo vimos en el programa anterior, los ritos romanos eran muy escrupulosos y había que cumplirlos y hacerlos bien. Si se hacían mal, había que repetir. Entonces, si tú lo hacías mal pero no te habías dado cuenta, no pasa nada. Pero si tú te equivocas, sabes que te has equivocado y en lugar de repetir sigues adelante, pones en peligro la paz con los dioses. Y por eso, para evitar errores involuntarios que puedan perturbar la paz, hay una última cosa que hacer, que es la expiación, que en este caso yo le ofreceré incienso a los dioses, diciéndoles que espero que hayan sido de su agrado las ofrendas y todas las plegarias, y por si acaso, por si ha habido algún error, les ofrezco este último incienso como muestra de expiación, como muestra de purgar mi error como humano que soy y como entidad falible que soy. Acabaría la plegaria con un ita est, así sea. De entrada, esto de adorar las figuritas de los dioses del hogar nos puede parecer muy extraño, muy lejano, muy exótico. Pero si nos paramos a pensar un segundo, no está tan alejado como creemos. Yo tengo memoria, cuando era pequeño, ahora ya no, pero mi madre tenía una figurita de un San Pancracio en la cocina,
a la que le ponía en el dedo índice de la mano, porque tenía el dedo extendido, le ponía una moneda de 25 pesetas, de 5 duros, porque esa moneda tenía un agujero en medio. Poniéndole esa moneda, lo que buscaba mi madre era que San Pancracio nos ayudara, nos diera fortuna, nos ayudara un poco en nuestra situación económica. Es lo mismo que hacían los romanos al pedirles cosas a sus lares. San Pancracio para mi madre era un lar familiar. Era una divinidad a la que pedirle algo a cambio de esa moneda, a cambio de esa ofrenda. Y así tenemos ejemplos en el cristianismo con infinidad de patrones y santos encargados de diferentes cosas. Los creyentes actualmente, cuando se visten de punta en blanco para ir a su templo, a establecer un contacto con la divinidad o a honrarla, están haciendo lo mismo que hacían los romanos cuando se ponían su toga de los domingos, su toga pretexta bien limpia, para mantenerla a pietas con sus dioses. Es la misma señal de respeto. Cuando se cubre la cabeza es la misma señal de respeto y humildad ante los dioses. Porque en el fondo el ser humano no ha cambiado. El ser humano necesita una divinidad a la que aferrarse. Una divinidad que supervisa cosas que él no entiende. Una divinidad que le puede dar esperanza. Que le puede dar ese plus a la hora de llevar a cabo sus tareas diarias, a la hora de sobrellevar las penurias de su existencia. Y eso ha pasado hace 3000 años, hace 1000, pasa hoy y pasará en el futuro. Una de las misiones que tengo con Roma Eterna es que tengamos todos claro que no hemos cambiado tanto como nosotros nos pensamos. Podemos tener el iPhone 27, podemos tener todos los avances tecnológicos que queramos, pero en el fondo, en nuestro corazón, somos iguales que esos romanos. Tenemos los mismos miedos, las mismas inquietudes, las mismas esperanzas en que tanto a nosotros mismos como a los nuestros nos vaya bien. Y eso es algo que se ha buscado siempre a través de la religión. Aunque el ser humano se empeñe una y otra vez en coger una buena idea, moldearla, deformarla hasta el punto de llegar a destruirla. Tremendo musicote. Oye, Iván, ¿vas a tener el cuajo de dejar puesta la canción hasta el final? Le quedan 2 minutos a la canción. Es un temazo, pero... No. No puedo hacerte esto, no. Baja la música, no puedo. No puedo tenerte casi 3 minutos de canción que quedan. Es un temazo, eso sí, pero no puedo. Vamos a empezar ya con la sección sin música. Que me gusta a mí la música de Picarda, madre mía. Voy a beber agua un momento. No puedo ser tan sinvergüenza, no te voy a dejar ahí 3 minutos de música. No, por favor, no. Ay. Bueno, el final, me he venido muy arriba al final, No estaba en el guión. La parte del final, después de la plegaria, eso no estaba en el guión. Se me ha ido la castaña directamente. Luego le he pedido música y eso ha sido ¡buah! Subidón. Ay, qué bien se queda uno después de soltar todo esto, porque la preparación y todo ha sido un poco parto. Estos 2 programas sobre religión han sido un reto, ya lo creo. Pero muy contento con el resultado. Espero que te haya gustado, porque tremendo tema, Buah. Y hablando del tema, la canción, me vas a disculpar mi francés, el autor es Grégoire Lourme, el señor Gregorio Lourme, y la canción se llama The Last Journey. Es la versión coro. Y está en el podcast con licencia de Yamendo. Voy a prepararlo todo, a ver, cerrando cosas. Esta es la sección suelta, la sección en la cual es el desparrame ya total. Primero de todo, comentarte que el programa aniversario fue una fiesta lacrimógena, por mi parte, debido a la cantidad de mensajes y audios que recibí. Eso fue un carrusel, una montaña rusa, eso fue el Dragon Khan de las emociones. Yo que soy un poco pantoja magdalena, fue todo un reto hacer ese programa. Y muchas gracias por colaborar, muchas gracias por escucharlo, muchas gracias por estar ahí, porque me estás dando
el mejor año, quizá de los mejores años de mi vida. Esta experiencia con el podcast está siendo algo tremendamente tremendamente hachazo. Está siendo todo. Y en relación al programa he decidido dejar fuera a Vesta porque quiero hacerle un programa propio a Vesta. Vesta es una divinidad muy importante para el hogar, sí, pero he creído conveniente dejarla fuera para dedicarle un programa entero a ella sola, hablando de las vírgenes vestales, del colegio sacerdotal, de todo eso, y así hacer un programa más completo, más redondo, porque si la metí aquí se me iba de madre y tengo un tiempo limitado, ya que gran parte del día me lo consume mi trabajo A, que es el que me da de comer. No mucho, ¿eh? Pues si me escucha mi jefe, no mucho, que me da de comer. Y luego está el trabajo B, que no es trabajo, es la pasión, mi pasión, que es traerte cada 15 días estas cositas romanas. Para esta sección tengo dos temas principalmente que hablarte. Uno es mis planes veraniegos y otro, un Google Maps romano. Voy a empezar por el Google Maps romano, que es más rápido. El Google Maps romano es una página de la cual te voy a dejar el enlace en la descripción de este programa, en el campo de descripción, para que puedas entrar y mirarlo. Es una web que te sale un mapa y tú puedes poner desde dónde quieres ir y hasta dónde. En la antigüedad, por ejemplo, de Roma a Capua he puesto yo para darle pal pelo al Éntulo Batiato por el tema de los gladiadores. Y te dice cuánto vas a tardar, cómo quieres ir, si quieres ir por tierra, por el litoral, te dice cuánto te costaría en denarios, te dice todo. Es súper curioso. Es súper curioso. Es una web que ya había salido hace un tiempo, pero se ha vuelto a hacer un poco viral en Twitter Historia. Y es muy curiosa, muy interesante. A mí me ha gustado mucho. Vamos a calcular nuestras vacaciones de verano en esta página web para ver hacia dónde vamos y cómo vamos. Vamos a ir montados en un burro desde Roma hasta, no sé, hasta Atenas. A ver si podemos. Y ahora el tema principal, que es el tema veraniego. Verás, yo tengo intención, es como si le hablara a mi jefe. Te estoy contando esto como si estuviera hablando con cuidado a mi jefe. Verás, es que tenía pensado hacer vacaciones de verano. Pues eso, tenía pensado hacer vacaciones de verano, pero ya sabes que tengo algo en el córtex cerebral que me impide descansar del todo. Y me hace sentir la obligación para contigo de no dejar de darte contenido. Porque a mí me pasa cuando consumo contenido que cuando mi programa favorito se va de vacaciones me deja en la mierda, hablando en plata. Me deja como abandonado durante 2 meses o 2 meses y medio. Hay gente que se pega unas vacaciones bien, bien tremendas. Que oye, todo el derecho del mundo. Pero yo he pensado, digo, a ver, agosto me gustaría tenerlo libre, vale. Pero en contrapartida, como actualmente yo soy el único que hace el programa y tengo control creativo, control de decisión y de producción, digo, vale, como soy un poco masoca, voy a abrir el calendario. Como soy un poco masoca, este programa sale el 12 de junio, el siguiente sale el 26, que será dedicado a República, el día 10 de julio habrá otro de la República, el 24 de julio te puedo desvelar ya que mi intención es hacer un programa especial sobre el Mos Maiorum, sobre las virtudes romanas, sobre qué había que tener para ser un romano de bien, un romano al que Catón dijera, ole tú romanidad. Y entonces entramos en agosto. En agosto habría en principio programas el 7 y el 21. Pero te propongo un cambio. En lugar de haber programa el 7 y el 21, ¿qué te parece si hay programa el 7, el 14, el 21 y el 28? Me explico. Mi plan es hacer los 4 sábados de agosto 4 programas especiales más cortos que lo habitual, serían como mucho media horita, sobre dioses. Cada programa sería sobre un dios, sería iniciar una serie sobre, no sé, se llamaría cuadernos mitológicos o fichas de mitología, algo sobre los dioses, hablar ahí de Vesta o de Júpiter o de Marte, Venus, no sé. Y empezar ahí una nueva serie para ir dando un poco de hueco hablando sobre los dioses del panteón romano. Ahí dejo la idea, ese es mi plan para el verano, que puede ser guay. Entonces, volvería a la actividad normal el 30 de agosto para preparar el programa que grabaría el 4 y el primer programa de la siguiente temporada
que digo temporada, como si esto fuera, no, es la misma temporada, pero bueno, queda bien decir siguiente temporada, queda guay. Pues siguiente temporada sería el 11, que volveríamos a hablar de la República, y el 25 de septiembre también de la República. Que seguramente se estén pegando entre patricios y plebeyos, o algún tribuno de la plebe esté intentando condenar a algún excónsul, o el Senado prometiendo cosas que no cumple. Estamos descubriendo juntos que la República Romana es un disloque. Eso es, vamos, una fiesta de la leche. Y ahí te dejo el plan veraniego. Espero que escuches esos programas desde la playa o desde el monte o desde tu casa trabajando, porque yo en agosto no creas que me voy a ir al Caribe. En agosto tengo vacaciones la segunda y tercera semana de agosto y ya está, y a trabajar. O sea, no creas tú que mi trabajo me da muchas alegrías a nivel de vacaciones, porque me gusta, eso sí, me gusta repartirlas. No me gusta tener un mes entero. Tengo lo que me corresponde del mes entero por convenio, pero me las voy repartiendo. Tengo en Navidad, tengo en, por ejemplo, para mi cumpleaños, que es el 30 de marzo, me gusta tener vacaciones una semanita también, me las voy espaciando. Así que ahí lo dejo. Y ahora te voy a recordar las vías de contacto que tienes para poder escribirme. Tienes varias, tienes para elegir. Puedes, por ejemplo, dejarme un comentario en este audio, en el programa. Iván, esto, lo otro, tal. Yo estaré encantado de leerlo, encantado de contestar. Lo leo todo, aunque a veces no me dé tiempo a contestar, lo leo todo, que lo sepas. También puedes escribirme un correo electrónico a la dirección de correo electrónico romaaeternapodcast@gmail.com. También me puedes encontrar haciendo un poco el friki y subiendo memes y demás en Twitter, en @romaaeternafm, o bien en mi cuenta personal @pijusmagnificus, la segunda U con V. Y también me puedes encontrar en Instagram, en la cuenta romaaeternapodcast. Aparte de todo esto, yo te recomiendo también que te suscribas al podcast en iVoox. Es gratuito. Roma Eterna es un podcast de la plebe para la plebe, ya lo sabes. Pero si te suscribes, lo que pasará es que cada vez que yo escriba algo en la comunidad, te saldrá un aviso en el móvil, o cada vez que suba un programa te saldrá un aviso en el móvil, una notificación, y así estamos conectados un poquito más. Y también puedes comentar cosas en la comunidad, que hay varias publicaciones muy interesantes, voy haciendo cositas de vez en cuando, y está guay, la comunidad que se está formando está muy, muy, muy bien. Y aparte de eso, si ya estás suscrito, si me has escrito alguna vez, si tal o no, lo que sea, y dices, oye, este tío, este chaval, vale la pena apoyarle, quiero apoyarle económicamente, ¿cómo puedo hacerlo? Pues mira, si crees que vale la pena el trabajo que te presento cada 15 días y quieres aportar una parte de tus dineros, de tu peculio para el podcast, puedes hacerlo de dos maneras. Una, a través de iVoox puedes apoyar el podcast, hay un botoncito azul de apoyar, y eso lo que hace es que te suscribes mensualmente, un pago recurrente mensual, el mínimo es 1,49 al mes. Tú si quieres te suscribes y si no quieres tampoco pasa nada. Porque dices, oye, está guay, quiero colaborar, pero no quiero suscribirme mensualmente, que tengan ahí mis datos, no me gusta eso. Pues mira, pues si no te gusta y quieres aún así colaborar económicamente con el podcast, puedes hacerlo a través de Ko-fi, que es una plataforma en la cual tú puedes hacer una aportación la que tú quieras. Me invitas a un café, me invitas a un chupito de garum, a un chupito de mulsum, que ahora que ya sabemos lo que es, lo puedo decir, y llega directamente vía PayPal. Y dicho esto, agradecerte una vez más tu apoyo, tu confianza, tu recibimiento, porque desde mayo del año pasado está siendo una experiencia fantástica. Creo que me repito mucho, pero es que no me canso de ser agradecido, porque es que es muy bonito. Es muy bonito lo que estoy viviendo. Así que mientras tú me aguantes, aquí vas a tener Roma Eterna, vas a tener cositas romanas para rato. Espero que nos veamos en el 5º aniversario, en el 10º aniversario. ¿Te imaginas 10 años de Roma Eterna? Madre mía. Madre mía, esto, vamos, no se acaba. Y luego, a los 10 años, hacemos programas remake, hacemos un remaster de los primeros programas. Eso estaría bien porque a veces, cuando escucho el primero, estuve escuchando el primero para hacer el programa aniversario y dije, Samur. Dije, ¿qué ha pasado aquí? Se nota la evolución y se nota sobre todo la confianza. Dar el paso de hablar a la nada a hablarte a ti, que me estás escuchando, lo he notado muchísimo. Pero muchísimo a la hora de ponerme en el micrófono, porque era la primera vez que me ponía solo frente al micrófono. Mis experiencias anteriores habían sido con Sergio en el descampado. Nunca lo había hecho.
Y es algo mágico cuando haces el cambio de chip, cuando haces el clic en tu cabeza y visualizas a la otra persona que te está escuchando, estás hablando con esa persona, es una maravilla. A mí esto del micro me tiene enganchadísimo. Esto es peor que el caballo, madre mía. Madre mía. Así que bueno, sin más, no me voy a alargar más, que ya me estoy haciendo un poco pesado. Vamos a quedar tú y yo para dentro de 15 días para hablar de la República, a ver qué cosas han pasado. Echamos de menos ya un poco, se echa de menos un poco el salseo republicano, que da para más juego, da para más coñas y más intervenciones que la religión, por ejemplo, que es un tema más pesado, más serio. Así que sin más, me despido. Te espero dentro de 15 días, pasaré lista, ojo, pasaré lista, tengo aquí una tablilla de cera, la cual voy tachando los nombres, así que no faltes en el próximo programa de Roma a Eterna. Antepasados, os pido que me orientéis. Madre bendita, transmíteme el deseo de los dioses para mi futuro. Padre bendito, vela por mi mujer y mi hijo con espada presta. Diles que mi único anhelo es volver a abrazarles. Antepasados, yo os honro. Intentaré vivir con la dignidad que me habéis inculcado. ¿De verdad creías que te ibas a librar de que te pusiera esta escena de Gladiator?